Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. El día de hoy, en circuitos básicos de contactores, vamos a ver los temporizadores y vamos a usar el programa KDesimu para simular el circuito. Primero que nada tenemos que ver los componentes, ¿sí? Esto ya los conocemos, las termomagnéticas, el guardamotor, el contactor, el relé, motor, los pulsadores, las lámparas piloto. Y tenemos un pulsador nuevo acá, que este es el pulsador de emergencia, ¿sí? Este pulsador tiene un resorte, nosotros lo tocamos, apretamos el pulsador con la palma y automáticamente corta todo el circuito, ¿sí? Y también tenemos este nuevo acá, que es una lámpara, la cual me va a indicar cuando el relé detecta una falla. Y este de acá es un contactor nuevo que vamos a utilizar. Y este es el temporizador. Este contactor de acá, ¿sí? Tiene, tanto este también, tiene un huequito acá en el centro, ¿sí? El cual encaja justo con un componente que tiene el temporizador. Entonces, cuando energizamos este contactor, ¿sí? Cuando lo energizamos, este contacto que tiene interno, que tiene en la parte de atrás, se atrae de manera tal que activa el mecanismo del temporizador. Por eso usamos un contactor para el temporizador y otro contactor para el motor. Entonces vamos a ver el circuito de forma más rápida y luego simulamos. Como siempre tenemos el circuito de potencia y el circuito de mando, ¿sí? Entonces tenemos las protecciones que ya conocemos y esta de acá. Entonces la corriente pasa por acá, llega a este pulsador, pasa por acá y llega a este pulsador de acá, que es el de marcha, ¿sí? Nosotros le damos corriente al circuito, ¿sí? O sea, presionamos el pulsador de marcha, energizamos la bobina y al energizarse la bobina atrae el contacto del temporizador. De manera tal que una vez cumplido el tiempo que programamos en este temporizador, este contacto que es normal abierto se transforma en normal cerrado. Y fíjense por dónde va a pasar la corriente, ¿sí? Va a pasar por ese normal cerrado para energizar esta bobina de acá que activa este motor. Entonces hemos hecho lo que dice el enunciado acá. Se necesita encender un motor luego de 5 segundos de presionar el pulsador de marcha, ¿sí? Presionamos el pulsador de marcha, activamos el mecanismo del temporizador, el cual comienza a contar, pasan los 5 segundos y este que es normal cerrado, normal abierto, se transforma en cerrado, energiza la bobina y enciende el motor, ¿sí? Bien, ese sería el circuito para mostrar el funcionamiento del temporizador on delay. Bien, y ahora estamos preparados para poder hacer el esquema, ¿sí? Voy a recurrir a esta imagen para poder realizarlo. Primero que nada tenemos que armar el circuito de potencia y luego el circuito de mando. Bien, tenemos acá donde se distribuyen las alimentaciones. Entonces tenemos 3 líneas compuesta a tierra, ¿sí? Lo acercamos un poquito más. 3 líneas compuesta a tierra. Después tenemos la termomagnética, el guardamotor, el contactor y el relé. La termomagnética, el guardamotor, termomagnética, guardamotor, el contactor, vamos a poner el relé ya que está acá, el relé y el contactor que está acá. Tenemos esos componentes, ¿sí? Y finalmente el motor que está acá. Ahora vamos a hacer las conexiones, ¿sí? Esta de acá de 3, cable de 3, para hacerlo más sencillo. Y el cable de protección a tierra. Bien, ahora escribimos el nombre que le corresponde, acá. Bien, ahora vamos a hacer la parte de mando. Esta de acá. Tenemos termomagnética, pulsador Z, relé térmico. Vamos haciendo paso a paso. Primero las energías, línea. Bien, el pulsador Z lo encontramos acá, ¿sí? En accionamientos. Y acá tenemos el pulsador Z normal cerrado, que es el pulsador de emergencia, ¿sí? Y el relé térmico ya sabemos dónde está. Vamos, ya que estamos, pongamos el térmico normal cerrado y el térmico normal abierto, ¿sí? Después lo ubicamos. Pulsador de parada, pulsador de marcha y el contacto. Ahora veamos que tenemos la bobina, el temporizador, el contacto del temporizador, la bobina y la lámpara piloto.
Entonces tenemos la bobina, que está acá. Y la bobina del temporizador, que está acá, que es el on delay o temporizador a la conexión. ¿Sí? Los contactos del temporizador lo ubicamos acá. Estos son para on delay y estos son para off delay o conexión, desconexión. Tenemos conexión y la bobina y la lámpara. Entonces nosotros tenemos la bobina y vamos a poner las lámparas que faltan. Esta de acá y esta de acá. Falta el contacto este y ahí está. Recuerden que para mover varios elementos a la vez mantenemos apretado el clic desde una esquina, lo arrastramos sin soltar y ahí lo soltamos. Y ahí seleccionamos varios elementos, mantenemos el clic y podemos correrlo, ¿sí? Más o menos a una altura que se vea prolijo. Esta altura está correcta para mí. Ahora vamos a ponerlas tanto fase como neutro. Bien, para hacerlo más prolijo voy a correr un poco esto para acá porque quiero sacar corriente directo desde después de esto, ¿sí? Y ahora lo que nos estaría faltando sería configurar cada uno de los componentes, ¿sí? Esta es una termomagnética, entonces le ponemos TM. Y como hay dos, vamos a ponerle TM1. Este de acá, como es el guardamotor, le vamos a poner GM. Este nombre, los nombres de cada uno depende de ustedes, ¿sí? Como ustedes quieran. Este es el contactor. Y como hemos visto que le va a corresponder a la segunda bobina, entonces vamos a ponerle KM2. Este de acá es el relé térmico, entonces pongámosle como nombre RT. ¿Sí? Este de acá es TM2. TM2. Este de acá, yo le voy a poner S0. ¿Sí? Como para decir es la primera y principal pulsador. Ustedes le pueden poner P, no sé, de pulsador. Recuerden que los nombres son distintos, mientras que las referencias se entiendan. Este, por ejemplo, este de acá era el del relé térmico. Obviamente le tengo que poner RT, porque si no el programa no va a saber a quién le pertenece. Y ustedes al momento de hacer las conexiones tampoco. Este de acá, S1, S2. Este de acá, como le pertenece el primero, vamos a ponerle KM1. Porque recuerden que este es el enclavamiento. KM1. Y este de acá, como es un temporizador, bueno, vamos a ponerle T1. Y acá, fíjense en que tenemos el tiempo. 1 por 1 segundo. Yo quiero 5 segundos. Si yo pongo 5 por 10, va a ser 50 segundos. ¿Sí? Yo lo quiero solamente con 5 segundos. Entonces 5 por 1, 5 está perfecto. Este es T1. Este de acá, como es su contacto, obviamente hay que ponerle T1, ¿sí? Y este de acá es la bobina que va a encender este de acá para que encienda el motor. Entonces vamos a poner TM2, KM2. Y bueno, nos estaría quedando este de acá, ¿sí? Este es del relé térmico cuando falla. Entonces vamos a poner RT. Y este es de la bobina cuando enciende. Entonces cuando enciende debería de apagarse. Entonces KM2. O sea que enciende el motor y el indicador de motor apagado obviamente se tiene que apagar. Y nos estaría faltando solamente las lámparas piloto que tenemos. H1, verde porque me indica que está encendido. H2, rojo porque me está indicando que está apagado el motor. Acá, este. H2, rojo, de motor apagado. Y este para el relé, como ustedes quieran. H3 y
supongamos que, no sé, azul. En caso de que falla, ¿sí? H3 azul. Y ahí quedaría el circuito ordenado de forma correcta con los respectivos nombres, ¿sí? De la forma más ordenada posible. Tuve que agregar un par de puntos o uniones que está acá. Conexión. Cuando ustedes vean que no les simula bien el programa, es porque no ha detectado algunos puntos, ¿sí? Puntos importantes de conexión. A mí me pasaba que no se producía el enclavamiento y era causa de estos puntitos de acá, ¿sí? Estos puntos. Entonces, vamos a simular. Accionamos las protecciones correspondientes, ¿sí? Y ahora, fíjense que la corriente circula hasta acá, ¿sí? Y yo presiono, incluyendo este de acá, que me está indicando que el motor está apagado, ¿sí? Yo presiono el pulsador de marcha y el temporizador comienza a contar a causa de que se energizó la bobina a la cual está acoplado, ¿sí? Este contacto se va a cerrar concluido el tiempo, de manera tal que va a energizar la segunda bobina, ¿sí? Va a encender la lámpara piloto y enciende el motor. Ahora, si yo veo que está ocurriendo algo con el motor de golpe y no lo detecta ningún circuito ni nada, voy y presiono el pulsador de emergencia, ¿sí? O si no, en caso de que esté ocurriendo alguna falla con el motor, ¿sí? La lámpara del relé va a encender, ¿sí? Bien, acá están las conexiones, ¿sí? Como sería la conexión en la vida real, ¿sí? Si quieres verlo en detalle, hacer el seguimiento, simplemente pon pausa en el video, ¿sí? Porque así serían las conexiones. Acá tenemos las referencias de los contactos. Recuerden que estos números dependen siempre de la marca, ¿sí? Si yo tengo otra marca, tal vez estos números sean distintos. Pero bueno, detalle importante, es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero lo que cambia es acá, el temporizador, ¿sí? Como se ve acá, la salida del pulsador de marcha y la salida del contactor, ¿sí? Acá está. A la entrada de la bobina, pero también a la entrada del temporizador, ¿sí? Como se ve ahí. Y de la salida del temporizador a la entrada de la bobina 2. Ese es el pequeño detalle distinto que tenemos, ¿sí? Junto con este contactor. El resto es muy parecido al anterior. Bueno, veamos el ejemplo del temporizador off delay, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, las conexiones, ¿bien? La forma del temporizador off delay es casi igual. Según la marca también los he visto en vez de blanco un taponcito de acá, un cronómetro de color negro, para diferenciarlo del on del off delay. Pero la forma es similar, ¿sí? Entonces, veamos el circuito. Dice, se necesita apagar un motor luego de 5 segundos de ser presionado el pulsador de parada, ¿sí? Este es el circuito. Nosotros tenemos que la corriente llega hasta acá, ¿sí? Presionamos, se enciende esto, ¿sí? Y no cuenta, ¿sí? El off delay cuenta a partir del momento en el cual se desenergiza la bobina, ¿sí? Del contactor. Por lo tanto, una vez presionado el pulsador de parada, ¿sí? Este de acá comienza a contar, ¿sí? Porque se energizó esto, entonces accionó el mecanismo. Una vez que se desenergiza esta bobina, este de acá comienza a contar. Y este contacto, que es al momento de que se energizó, se transformó en normal cerrado. Pero una vez concluido el tiempo, se transforma en normal abierto. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo del temporizador off delay. Se necesita apagar un motor luego de 5 segundos de ser presionado el pulsador de parada, ¿sí? Veamos entonces qué ocurre en este caso. Nosotros tenemos primero la parte de mando y la parte de potencia. Voy a proceder a ponerle el nombre.
La parte de potencia la hemos visto varias veces, así que voy a proceder a copiar el mismo esquema que hemos tenido anteriormente. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos todo esto, ¿sí? Y ponemos editar, copiar o control C. Cerramos esto y lo pegamos acá. Bien. Después hacemos las modificaciones que sean necesarias. Con respecto a la parte de mando, ya sabemos cómo comienza siempre con alimentación, fase y neutro, ¿sí? Y después va las respectivas protecciones y pulsadores y todo lo que corresponda. Bueno, vamos a poner entonces las protecciones, esta de acá, el pulsador Z, que está acá, ¿sí? En pulsadores, normal cerrado, pulsador de emergencia, ¿sí? El contacto del relé cerrado y el contacto del relé abierto, ¿sí? Ahí está. El contacto del contactor normal cerrado también. Y nos estaría faltando el pulsador de parada y el pulsador de marcha. Pulsador de parada, ¿sí? El pulsador de marcha. El contacto del contactor, el normal abierto. Veamos si vamos bien. Sí. La bobina del contactor, ¿sí? Y ahora la bobina nueva que vamos a conocer, que es la del off delay o a la desconexión, ¿sí? Bien. Y me estaría faltando poner la segunda bobina, el contacto de acá que va a accionar, ¿sí? Ahora veamos que tenemos los contactos del off delay, ¿sí? Acá está. Es un contacto normal abierto, ¿sí? Y por último, las lámparas piloto, ¿sí? Tenemos esta de acá, esta de ahí y esta de ahí. Entonces ahora procedo directamente a hacer las conexiones de fase y neutro. Ahora lo que estaría faltando sería configurar los nombres. Este de acá es la termomagnética. Este es el guardamotor. Este es la bobina, ¿sí? Los contactos de la bobina del contactor 2. Así que está perfecto. Relé térmico. Ahora se llama RT1, entonces bueno, vamos a ponerle RT para que sea más sencillo. Entonces este contacto también se llama RT. Este de acá también, ¿sí? Y bueno, este es KM1. Este es KM2, ¿sí? Porque esta es la que va a encender este de acá. Este de acá es KM1 para producir el enclavamiento, ¿sí? Y este de acá es el temporizador, así que vamos a poner T1. Y acá el tiempo, 5 por 1, 5 segundos, ¿sí? Acá está. Y como es T1, también acá T1. Bien. Y este de acá es KM2, ¿sí? Porque cuando el motor se apague, va a volver a encender este. Y lo que nos estaría faltando, este de acá, bueno, S0. Este de acá, S1. Y este de acá, S2, ¿sí? Pueden ponerle los nombres que ustedes quieran, recuerden. Y me estaría faltando las lámparas pilotos, ¿sí? Este le vamos a poner como es el de marcha, H1 verde. Este de acá, como es el de parada, rojo, H2. Y este como es el que indica la falla, H3, y pongámoslo azul. Vamos a correr un poco esto para allá, mantenemos el clic, lo soltamos ahí. Ahí está, ¿sí? Bien.
Ahora vamos a iniciar la simulación. Activamos las protecciones, ¿sí? Fíjense que la corriente llega hasta acá, o sea, cierra el circuito, por lo tanto se enciende esta lámpara, ¿sí? Y llega hasta acá. Yo le doy corriente a la bobina 1 que tiene acoplada el temporizador. Y ahí nomás, ¿sí? Su contacto, que era normal abierto, se transforma en cerrado, energizando la bobina 2, atrayendo estos contactos que eran normal abiertos, se transformaron en cerrados y encendieron el motor. Bien, también se encendió la lámpara piloto y se apagó esta lámpara de acá. Pero ¿qué ocurre cuando yo presiono el pulsador de parada? Por lo tanto desenergizo esto de acá. Fíjense. ¿Sí? El temporizador comienza a contar la cuenta regresiva y este contacto va a volver a su estado normal. ¿Sí? Volvió a su estado normal y se apagó. Por lo tanto, se apagó el motor, por lo tanto se ve el indicador rojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurriría si ocurriese una falla en el motor? Veamos que se enciende este de acá. Bien. Ahora veamos las conexiones, ¿sí? Yo me voy a enfocar en esta parte nada más. Pero si quieres verlo en detalle, pausa el video. Nosotros tenemos la salida del pulsador, tanto de marcha como la salida del contactor, a la entrada del contactor. Y bueno, está el temporizador ahí. Entonces, salida del pulsador de marcha, a la entrada del contactor 1, ¿sí? A la bobina. Y también, fíjense que va ahí. Y también la salida del contactor normal abierto, ¿sí? 1314, 1314 normal abierto, a la entrada de la bobina. Y también tenemos la salida del relé térmico a la entrada del contacto normal abierto del temporizador. La salida del relé térmico a la entrada del contacto normal abierto del temporizador. Y la salida del temporizador va a la entrada del contacto, ¿sí? En la parte de la bobina. Bien. Bien, te dejo como ejercicios propuestos, ¿sí? Estos de acá. Puedes pausar el video y leerlos tranquilamente, ¿sí? Como pista les puedo decir que se puede usar los mismos contactores. Esos dos que están ahí, los pueden usar. Fíjense bien el circuito de acá. Se puede usar tranquilamente para ponerle otro motor ahí, por ejemplo, ¿sí? Es para darle un ejemplo. El diseño está en cada uno. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido útil. Y cualquier duda que tengas, me preguntas. Nos vemos la próxima. Muchos éxitos.